Hipoacausa. La hipoacausa es la disminución parcial o total de la capacidad auditiva. Puede afectar uno o ambos oídos y presentarse de manera temporal o permanente. En el ambiente laboral, la hipoacausa suele relacionarse con la exposición prolongada a niveles elevados de ruido, conocida como hipoacausa neurosensorial inducida por ruido, o HNIR. Es una de las enfermedades laborales más frecuentes en trabajadores expuestos a maquinaria pesada, a construcción, aeropuertos, minería, industria manufacturera y servicios donde existen altos niveles de ruido. Signos y síntomas de la hipoacausa: dificultad para escuchar conversaciones, necesidad de aumentar el volumen de la radio o televisor, sensación de ruido o de zumbido en el oído, también conocido como tinnitus, problemas para entender palabras en ambientes ruidosos, fatiga y estrés al intentar escuchar, sensación de oídos tapados, dificultad para percibir sonidos agudos y problemas de comunicación y aislamiento social. Fisiopatología de la enfermedad. La hipoacausa inducida por ruido ocurre cuando las células ciliadas del oído interno, cócleas, sufren daños debido a la exposición continua a sonidos fuertes, superando los límites permitidos. Proceso fisiopatológico: exposición continua al ruido, vibración excesiva en el oído interno, lesiones en las células ciliadas de la cóclea, disminución de la capacidad para transformar sonido en impulso nervioso, pérdida progresiva de la audición. El daño generado es irreversible, ya que las células auditivas no se regeneran. Incidencia y prevalencia. La hipoacausa ocupacional es una de las enfermedades laborales más reportadas a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud, OMS, estima que millones de trabajadores están expuestos diariamente a niveles peligrosos de ruido. Prevalencia: es más frecuente en trabajadores industriales. Aumenta con los años de exposición y se presenta especialmente en construcción, minería, transporte, industria manufacturera, aeropuertos, fábricas con maquinaria pesada. En Colombia, la hipoacausa neurosensorial inducida por ruido se encuentra reconocida como enfermedad laboral. Buenas, a continuación sigo con las medidas preventivas sobre la hipoacusia. Uso adecuado de elementos de protección personal, protectores auditivos y tapones. Realizar mantenimiento periódico de maquinarias para disminuir el ruido. Realizar pausas laborales y rotación del personal expuesto. Efectuar exámenes audiométricos periódicos a los trabajadores. Programa de vigilancia epidemiológica sobre la hipoacusia. Para la hipoacusia, objetivo general: prevenir, identificar y controlar los efectos del ruido ocupacional en la salud auditiva de los trabajadores. Objetivo específicos: identificar áreas con niveles elevados de ruido, evaluar periódicamente la audición de los trabajadores, implementar medidas de control del ruido, promover hábitos de autocuidado auditivo, disminuir casos de hipoacusia ocupacional. Población objeto: trabajadores expuestos a ruido ocupacional igual o superior a 85 dB. Actividades del programa: identificación de riesgo, medición de niveles de ruido, inspecciones de áreas de trabajo, evaluación médica, audiometría de ingreso, audiometría periódica y audiometría de egreso. Medidas de control:
controles de ingeniería, señalización de áreas ruidosas y dotación de protectores auditivos. Capacitación, educación sobre riesgos de ruido, uso correcto de protectores auditivos. Dentro de la capacitación se pueden incluir dos temas muy importantes, como la educación de riesgos del ruido y el uso correcto de protectores auditivos. En el punto de seguimiento y control, se pueden incluir registro de casos, evaluación de resultados y acciones correctivas. Cuando ya vamos a la parte de la conclusión, se puede decir que la enfermedad de hipoacusia es una enfermedad que afecta significativamente a los trabajadores que se ven expuestos a ruidos muy altos y que son dañinos. ¿Por qué se puede desarrollar esta enfermedad? ¿O por qué la pueden padecer? Por el desuso de los elementos de protección personal, porque a veces también tienen los EPP, pero están en mal estado o de mala calidad. Un modo de mitigar estos riesgos de esta enfermedad es la inclusión del uso de los elementos de protección personal, verificar que estén en buen estado, certificados y que se usen durante toda la jornada laboral. Otra forma de mitigar y de mejorar esta situación es incluir programas de vigilancia epidemiológicas con prácticas asertivas, con prácticas preventivas. De este modo se puede mitigar este riesgo de padecer esta enfermedad que se llama hipoacusia. Al incluir estos dos temas o dos aspectos, esto hace que el trabajador no padezca esta enfermedad y que tenga un bienestar, que también al tener bienestar el empleado va a poder desarrollar sus actividades con entusiasmo, con entrega, con energía y van a tener resultados pues positivos dentro de la empresa. También otra cosa que se puede evitar son gastos por parte de la empresa hacia el empleado cuando ya empiezan a padecer este tipo de enfermedades. Por eso es importante la presencia de un profesional SST en todas las empresas, no importa qué sector, pero sí es necesario. Entonces, pues la invitación dentro de esto es a usar los elementos de protección personal y a incluir programas de vigilancia epidemiológicos dentro de cada área laboral. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Wendy Coronado, estudiante de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy les voy a hablar sobre el tema la dermatitis ocupacional. La dermatitis es una inflamación de la piel causada o agravada por la exposición a agentes presentes en el ambiente laboral, como sustancias químicas, detergentes, solventes, aceites, cemento, polvo, humedad, látex y otros irritantes alérgenos. Es una de las enfermedades laborales más frecuentes y afecta principalmente a trabajadores de sector como salud, limpieza, construcción, peluquería, industria química y alimentos. Existen dos tipos principales: dermatitis irritada de contacto, causada por sustancias que dañan directamente la piel, y está la dermatitis alérgica al contacto, producida por una reacción alérgica del sistema inmunológico.
Signos y síntomas: enrojecimiento en la piel, picazón o prurito, inflamación, resequedad y descamación, ardor y dolor, aparición de ampollas, grietas en la piel, sensibilidad o irritación, enrojecimiento de la piel en casos crónicos. Las zonas más afectadas suelen ser las manos, brazos y rostro. Fisiopatología de la enfermedad. La dermatitis ocurre cuando la piel pierde su barrera protectora natural debido al contacto frecuente con agentes irritantes o alergenos. Proceso fisiopatológico: exposición continua a sustancias irritantes o alérgénicas, alteración de la barrera cutánea, inflamación de la piel, liberación de medidores inflamatorios, aparición de lesiones cutáneas sin síntomas. La dermatitis alérgica, el sistema inmunológico reconoce la sustancia como peligrosa y genera una reacción de hipersensibilidad. Incidencia y prevalencia. La incidencia. La dermatitis ocupacional representa una gran proporción de las enfermedades laborales reportadas a nivel mundial. Es frecuente en trabajadores con contacto constante con agua, químicos y materiales irritantes. Prevalencia. Se presenta principalmente en personal de salud, trabajadores de aseo y limpieza, peluqueros, trabajadores de construcción, manipuladores de alimentos, industria química y manufacturera. En Colombia, la dermatitis de contacto es reconocida como enfermedad laboral cuando está relacionada con la actividad desempeñada. Muchas gracias. Mi nombre es Lacey Mera y les voy a exponer sobre las medidas preventivas respecto a la dermatitis ocupacional. Está entre las medidas preventivas el uso de elementos de protección personal, el lavado de manos, que sea correcto, evitar el contacto directo con la piel, aplicar cremas hidratantes a la piel. También se encuentra en la capacitación al personal, a los trabajadores sobre los riesgos químicos que producen ciertas sustancias cuando no se tienen las medidas preventivas adecuadas hacia la piel. El programa de vigilancia epidemiológico para la dermatitis ocupacional es el siguiente. Objetivo principal es prevenir y controlar la aparición de la dermatitis ocupacional a trabajadores expuestos a los agentes irritantes o alergenos. Entre sus objetivos principales está identificar factores de riesgo, detectar los factores de riesgo tempranamente, implementar medidas de prevención, la capacitación sobre el autocuidado que deben de tener los empleados, y está la reducir la incidencia de la aparición de la dermatitis. La población objetivo en este caso son los trabajadores que son expuestos a sustancias químicas, humedad, polvo, también a aceites o material irritante. La actividad del programa como tal, existen varios puntos en el cual lo voy a mencionar. El primero, que está la actividad del programa, es identificación del riesgo, la inspección de áreas laborales, el inventario de sustancias químicas y la evaluación de exposición. El segundo punto, evaluación de medidas. Bueno, aquí incluye examen de ingreso, valoraciones periódicas de la piel, en qué estado se encuentra, el registro de síntomas y lesiones que presentan los trabajadores en su piel. Vamos con el tercero. En el tercero
se encuentran medidas de control. ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo? En este está la sustitución periódica de las sustancias que presenten peligro, y el uso de los elementos de protección personal y la higiene y limpieza adecuada. El cuarto punto, que viene siendo la capacitación, en esto comprende la educación sobre la dermatitis ocupacional. También se encuentra el uso correcto de los guantes y de la protección que se usa al manejar estos químicos durante la jornada laboral. Dentro de la capacitación también se encuentra un aspecto muy importante, que es las prácticas adecuadas de higiene. En el quinto punto, que viene siendo el seguimiento y control, hay tres aspectos muy importantes, como los siguientes: el registro de casos que se dan, en este caso pues de dermatitis en los trabajadores. En el siguiente punto encontramos lo que es el monitoreo de condiciones laborales. El siguiente punto sería acciones correctivas y preventivas. Esto sería dentro del plan del programa de vigilancia epidemiológica frente a la enfermedad de dermatitis ocupacional. Dentro de la conclusión se puede decir que la dermatitis es una enfermedad que se puede desarrollar en cualquier momento y es muy constante, pero también es preventiva. ¿Cómo se puede prevenir? Haciendo un registro de riesgos a los cuales los empleados se pueden enfrentar al usar este tipo de químicos agresivos, tóxicos o alergénicos. También se puede prevenir haciendo el uso de los elementos de protección personal, incluyendo los programas de vigilancia epidemiológica frente a la dermatitis ocupacional, la cual se identifica los riesgos tempranamente y por la cual también se puede mejorar la salud de los trabajadores. Sería esto la conclusión frente a la dermatitis.